Ahora es turno de hablar del panorama educativo en México y creo que aquí sí vale la pena hacer una reflexión de cosas buenas y malas que pasan en la educación de nuestro país. Desde sus inicios, la educación en México ha tenido problemas y nos hemos ido adaptando conforme se dan las situaciones. Por ejemplo, tenemos el caso históricamente de que teníamos un alto analfabetismo y ¿qué pasó? La política pública dijo, pues a las personas que saben leer y escribir, las vamos a capacitar un poco y ya serán profesores para que les enseñen a otros a leer y escribir. O sea, ya no nos preocupamos por decir, vamos a formarlos como docentes, nada. Entonces, nuestra historia ha sido así, nos vamos adaptando y no tenemos planes y programas que realmente valgan la pena en términos generales, porque sí tuvimos estos libros que traían a la mujer vestida de blanco con la bandera de México, que no recuerdo cómo se llama esta imagen, que fueron libros de texto y programas de estudio que incluso fueron copiados por otros países por la calidad educativa que tenían para su época, pero de ahí en adelante, desgraciadamente no podemos decir que hemos acertado en la educación. Al contrario, y pues se habla bastante en el material de estudio sobre esta educación a nivel universitario. Y dice que a nivel universitario pues esto pues está todavía peor porque no tenemos una formación para los profesionistas como tal. Tenemos muchos tipos de universidades, con muchos tipos de profesores, con diferentes formas. Incluso en la escuela donde trabajo y en las dos escuelas donde trabajo y en muchas otras, tenemos programas incorporados a la UNAM, algunas otras escuelas incorporado a la UAM, incorporado a la UNAM, y cada uno tiene sus reglas y cada uno tiene sus documentos que hay que presentar y cada uno tiene sus exigencias, que si lo vemos así tampoco son muchas, pero de alguna manera no hay un consenso como tal de decir vamos a formar profesionistas que nos van a servir porque es el futuro de nuestro país, porque tenemos que sacar adelante de nuestro país, porque necesitamos que tengan una talla a nivel internacional. Y tan no se da que existen muchas universidades que solamente piden que la persona sea egresada de una carrera y que no hay estímulos para personas que tienen una maestría, un doctorado y demás. Y no conformes con eso, que ni siquiera me importa cómo enseñan. O sea, una amiga me contaba que estaba en otra universidad y me decía, es que ni siquiera tenemos que hacer planeaciones. O sea, ni siquiera les importa qué le vas a enseñar al estudiante o cómo se lo vas a enseñar. Y nadie te va a revisar nada de eso. Cuando es importante, porque entonces ¿dónde queda la calidad educativa? Y esto se vuelve todavía más alarmante cuando pensamos en la educación que se está dando actualmente sabatina y la educación que se está dando actualmente con programas con menos tiempo para terminar una carrera y los programas virtuales, donde hay que ser sincero, y yo siempre lo he dicho, si en 5 años me faltaron cosas para aprender de la carrera y yo lo acepto y lo siento así porque siempre hay más que aprender, que van a aprender en 3 años, 2 años y medio y nada más yendo los sábados. O sea, hay que ser sinceros. No todos los alumnos van a tener las mismas capacidades. Y si ya tenemos rezago desde que vienen de primaria, que no saben leer bien, que no saben multiplicar, que no tienen el gusto por la lectura y todas estas cosas que hemos abordado anteriormente, pues mucho menos van a tener la capacidad de hacer las cosas como futuros profesionistas. Y esto se va a ver reflejado en el trabajo, porque al final, pues después de muchos egresados de algún lugar donde estamos viendo que no tienen las capacidades, las empresas van a decir, bueno, pues si viene egresado de tal lugar, recursos humanos, pues ni siquiera contemple su currículum. O sea, son cosas que vamos a vivir a futuro. Y entonces, cuando se acercan conmigo y me dicen, es que cómo escojo una universidad, yo siempre les he dicho, la calidad educativa que tiene el plantel,
sus profesores, que haya destacado la escuela en el área en la que quieres estudiar y que haya egresados con trabajos importantes dentro de esa área que tú quieres estudiar. Entonces, por ejemplo, si me preguntan, oye, es que quiero estudiar veterinaria, mira, pues no sé, está la Universidad de Chapingo, pero vas contemplando no solamente el que sea pública, privada y toda esta diferencia que hacen materias de estudios, sino que sean buenos justamente en el área en la que vas a egresar, porque es como vas a aprender. Y regresamos al perfil de los profesores y justamente se hace un análisis en el material de estudio de cómo entre más avanza el grado académico, tenemos menos profesores capacitados para hacerlo. Y desgraciadamente también hay que decirlo, muchas veces es de no encuentro trabajo, pues voy a ver si puedo ser profesor. Cuando ser profesor de un área no implica que no puedes hacer otra cosa. Deberías querer ser profesor porque eres bueno en tu área y quieres compartir los conocimientos. Ahora, obviamente hay personas que pueden ser buenas en el área y no ser buenos como docentes. Y al contrario, alguien que puede ser más o menos en el área, pero que es muy bueno explicando y compartiendo sus conocimientos. Entonces, habría que haber una evaluación certera de cómo puedes ser docente. Para hasta educación media superior, pues hay universidades que me pueden preparar para esta parte docente, pero de licenciatura en adelante no. Entonces queda mucho a reserva de la contratación de los profesores por parte de las universidades. O sea, no hay un esquema que diga, ¿sabes qué? Vas a hacer un examen a ver si puedes ser profesor en esta área. Cosa que sí debería de haber. O sea, sí considero que nos falta esa parte en la educación en México para ver si la persona está capacitada, le gusta ser docente, porque ser docente no nada más es voy a ir a pararme al aula de clases, les voy a decir algo y ahí a ver si lo aprenden. Tiene que haber cierto sentido de compromiso, ciertas ganas de verdad poder enseñar y compartir lo que sabes y ser paciente con los alumnos, ser paciente para sus dudas. Enseñar, explicar de más de una forma si el alumno no lo comprendió, porque a lo mejor yo primeramente le enseño como yo lo comprendí, pero no todos aprendemos igual. Y la otra, no todos tienen la idea de aprender cuestiones de docencia para ser capaces de enseñar correctamente. Entonces, esta sí es otra cosa. En algún tema anterior lo había comentado, algunas universidades pues nos dan algunos cursos de docencia, de pedagogía, con el fin de que aprendamos a planear, a generar objetivos, de la metodología docente, pero no todos. O sea, algunos es de pues ya te contraté y ya. Entonces, estas situaciones creo que sí son las que hay que atacar y hay que aprovechar cada vez más las tecnologías que hay. Que si bien no es malo que haya programas en línea, puede ser muy bueno y puede ser muy beneficioso cuando no se puede acudir a los planteles, pero quizá también ver qué alumnos sí son capaces de aprender en línea y qué alumnos no. Y en medida de eso, así como elegimos a los docentes, elegir a los estudiantes y sugerirles alguna forma de educación. Hay algunos estudiantes muy claros. Mi esposo, por poner un ejemplo, dice, yo no sirvo para estudiar en línea, yo tengo que tener al profesor, me sirve tener al profesor ahí. Y en mi caso soy más autodidacta. Yo digo, bueno, a mí me gusta, me sirve, me gusta investigar, poner más y me da igual si el profesor está o no, o sea, mientras yo pueda resolver mis dudas, ¿no? O pueda tener material de apoyo, o pueda acercarme, o pueda investigar. Pero cada persona va a ser diferente, entonces cada plan de estudios debe estar hecho para cada tipo de estudiante. Y entonces cuando pensamos en una universidad pública, estatal o federal por la demanda que tienen, pues van a hacer un concurso para entrar y ver si tienen las capacidades para hacerlo. Pues también debería de hacerse en México. ¿Eres capaz de tomar clases virtuales o no? Porque no podemos basar nuestra educación en el sistema virtual y tener estas deficiencias. Entonces, creo que sí, México tiene mucho camino que recorrer para brindar una buena educación, desde la básica hasta los profesionistas que van egresando,
porque al final tenemos que tener una sociedad con un buen nivel educativo para poder tener buenos profesionistas y seguir creciendo en la tecnología y en la ciencia.